Buenos días. Esta materia ha sido una bendición para mí. He aprendido muchísimo y he cambiado un sinnúmero de preconceptos que considero estaban equivocados. Siempre me pregunté por qué muchas personas no se convertían al Evangelio, o si lo hacían de una forma parcial. Es decir, en algunas cosas generaban cambios, pero en algunas otras no. Entonces, siempre tenía esa incógnita, esa pregunta, y nunca pude de manera profunda tener una respuesta. Entonces, el comprender esta materia, al ver los contenidos de ella y al entender qué es una cultura, qué la compone, cómo afecta a la sociedad, de qué manera llega a generar una identidad en alguien, en su comportamiento, en su manera de ser, en su manera de pensar. Entonces, a lo largo y ancho de el ir avanzando en los temas, en las temáticas que vimos en la materia, fue brillante porque empecé a darme cuenta de eso. Vino esa respuesta que algunas veces la tenía un poco matizada, pero no tan clara. Y ahora sí puedo darme cuenta que hay muchas personas que no se convierten en el Evangelio precisamente por eso, por su cultura, por la socialización que tuvo, por lo que se le enseñó, por las reglas, por las tradiciones, por las costumbres de su familia, del lugar en donde crecieron, etcétera, etcétera. Entonces, al ver esto en la materia, generó aún cambios profundos en mi propio corazón y en mi manera de ver las cosas. Entonces, considero que esa es la respuesta. Ahora, creo que lo que más rescato y lo que más me gustó de esta materia y al haber aprendido fue cómo establecer una forma o un procedimiento para evangelizar a otros, para ganar a otros en medio de su cultura. Y me gustó muchísimo cuando leímos la parte de forma y significado de un mensaje. Entonces, la forma es cómo lo digo y el significado es lo que quiero decir. Entonces, esas dos cositas cambiaron completamente mi perspectiva del Evangelio y de cómo llegarle a otros, porque ahora lo voy a hacer, pero con una nueva forma de ver las cosas, y es cómo lo digo y qué quiero decir con lo que digo, pero desde su cultura, desde ver quién es, desde adoptar esa posición como lo hizo Pablo en Corintios, cuando él decía que él se hizo judío para ganar a los judíos, se hizo gentil para ganar a los gentiles, que se hizo como los que están sin ley, aunque él estaba bajo la ley de Cristo, para poder ganar a muchos. Entonces, considero que ese es el proceso que yo debo ejercitar. ¿Y cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de lo que fue la encarnación del Verbo. Esta fue otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención, porque muestra cada parte de lo que fue la encarnación del Señor y cómo esto generó un cambio en las personas de tal manera que generó un cambio de pensamiento y de comportamiento en las personas. Entonces, me llamó muchísimo la atención cuando dentro de los textos que leímos hubo uno que decía que el Señor Jesús bajó solo en la encarnación, pero subió llevando consigo a la humanidad. Entonces eso me pareció increíble. Ahora, ¿cómo lo hizo Él? Él descendió, Él se hizo hombre, Él pasó por la muerte, Él se hizo pecado, se sometió a la ley, pero después de que murió y resucitó, ascendió, y junto con el ascenso, Él
generó que los hombres fueran hijos de Dios, que acabó con la muerte, que venció al pecado y que los libró de la ley, de tal manera que descendió solo, pero ascendió juntamente con toda la humanidad. Entonces, creo que ese es el fin que debo adoptar ahora, ¿sí? Debo ver y conocer a una persona, conocer cómo es, conocer su cultura, conocer quién es, conocer cómo creció, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, y ser como ese misionero allí, si lo hago al interior de una familia, si lo hago al interior de un barrio, si lo hago al interior de cualquier lugar, etcétera. Entonces, ser ese misionero y llegar allí y no llegar a despreciar su cultura, tampoco a identificarme con ella, sino que mi fe dialogue con la cultura de ellos de manera tal que esto venga y genere esos cambios en ellos, ¿sí? Entonces, lo que debo hacer es identificarme con esas personas, identificarme con lo que han vivido, con lo que ha sido su vida, sus temores, sus frustraciones, también sus victorias, también sus grandes logros, y a partir de ahí, no despreciar lo que ellos han sido, lo que ellos han vivido, no despreciarlo, y nunca tampoco llegar a imponer la cultura cristiana. Es que mi manera de ser es esta y yo lo voy a hacer así, y así tiene que ser, porque crecí en una iglesia en donde me enseñaron eso, a imponer el evangelio, a decir, esta es la absoluta verdad y esto es lo que usted tiene que hacer, y si usted no lo hace está en pecado. Entonces, lo ideal es eso, quitar todas esas formas que aprendí, que considero que no fueron las correctas y las adecuadas, y empezar a estructurar en mi manera de pensar y en mi manera de compartir el evangelio a otros desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la encarnación, desde la perspectiva de hacerme judío como lo hizo Pablo, y conocerlos, estar allí en medio de toda su vida, y a partir de ahí hacer que mi fe y que el evangelio que yo les comparte dialogue con su cultura de forma tal que la encarne, que el evangelio encarne esa cultura y genere cambios, y genere un cambio total de vida, de tal manera que podamos ver en esa persona la mano del Señor y la mano de la palabra de Dios actuando en sus vidas de forma tal que se les pueda llamar cristianos y decir, qué interesante, ahora él se ve como Cristo. ¿Por qué? Porque cogió ese evangelio, esa fe, y generó ese cambio desde adentro hacia afuera, de manera tal que genere unos cambios profundos en esto. Entonces, creo que esa es la forma como debo empezar a cambiar. Y pues algo que ha ocurrido también de manera profunda en mí es que a partir de entender lo que es cultura, lo que es socialización, lo que es todos estos temas que vimos a través del curso, veo las personas diferentes, las veo diferentes, ya las miro de forma parecida como el Señor lo haría, como el Señor vino acá y quitó todos esos esquemas de los escribas y fariseos y esa forma como ellos actuaban y sus tradiciones, sino que vino y los comprendió y los entendió. Entonces eso es lo que estoy adoptando ahora. Entonces ahora me acerco a alguien y lo veo diferente y empiezo a comprender desde que lo escucho hasta lo que vive, y cómo puedo yo empezar a decirle, mira, el Señor es esto, la palabra dice esto, de una forma diferente, no como antes, sino de una forma completamente diferente, de una forma que ha generado profundos cambios primero en mí, en mi corazón, en mi manera de ver las personas, aún de la misma manera de verme a mí. Esto me ha impresionado mucho. Entonces, en la medida que yo genere esos cambios, que los estoy cambiando, estoy generando esos cambios desde mi corazón, de forma tal que sé que a futuro y desde ahora mismo voy a empezar a generar esos cambios en otras personas. Entonces,
creo que esto es lo que quiero practicar, lo que quiero hacer, y esto es algo que ha revolucionado completamente mi vida. Entonces, eso es lo que quiero y pienso hacer. Y de antemano también agradecerle al profesor porque ha sido una materia supremamente enriquecedora. Brillante, brillante todo esto. Estoy muy contento y mil gracias.